Hello, muy buenos días. Bienvenidos a Coffee Talk. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hello, Jorge. Gracias, gracias. No, a mí no se me quita la costumbre de la presentación, así que imposible dejar de hacerlo. Es que no sé por qué no estás haciendo tú. Yo solamente pensaba que yo lo estaba haciendo en Instagram. Oh, ok, está bien. Ya lo resolvemos para la próxima vez. ¿Cómo están, amigos? Bueno, después de unas breves vacaciones, nos tomamos un receso, pues estamos aquí de vuelta. Para tomarnos un cafecito mañanero con ustedes. Y hoy vamos a hablar de economía y de lo que está pasando, muchos movimientos. Y a ver, Jorge, ¿qué nos tienes? Bueno, tenemos unos temas de economía. Ya salió el índice de precios del consumidor y eso aumentó un 5.4% con respecto al año anterior y 0.9 de mes a mes del mes de mayo, comparado con el mes de mayo. O sea que la inflación, digamos, sigue en alza. Correcto. Bueno, aún es muy pronto para poder decir que, digamos, esto es una tendencia constante o simplemente es producto de que estamos volviendo o la economía está volviendo en muchos sentidos cuando comparas con el año 2020. ¿Cierto? Sí, todos los temas de las cadenas de logística que están todavía reacostumbrándose a las realidades y ajustándose a los consumos nuevos y a los consumos que dejaron de existir el año pasado en algún momento. Sí, yo creo que todo esto es un reajuste y vamos a seguir viendo, yo creo que todo el año 2021 es un año, digamos, atípico porque me estoy oyendo como con un poco de retorno, Jorge, creo que tienes que bajarle un poquito el volumen a tu... vamos a seguir viendo reajustes porque por supuesto la economía está volviendo. Yo creo que también hay reajustes desde el punto de vista de reinserción. Muchísima gente está reinsertándose en trabajos nuevos porque la pandemia nos hizo ver otras perspectivas y nos hizo ver otras posibilidades de ingresos, otras posibilidades de negocio. De hecho, están creciendo muchísimo los negocios nuevos, hay muchísimos emprendimientos. O sea que hay un boom de cosas nuevas que están pasando. Y por supuesto eso impacta la economía. ¿Cierto, Jorge? ¿Tú te oigo? Así que... Se está colgando tu audio. Se está colgando mi audio, ok. Bueno, yo te oigo bien, pero por los dos sitios, o sea, por Instagram y por YouTube y Facebook, ¿o es Instagram? Por YouTube y Facebook. Ok. Perfecto. Ok, bueno, ni modo. No sé si nos comentan quienes nos están viendo, si sienten problemas de audio, nos avisan, a ver si podemos hacer algo, pero creo que si tengo problemas de señal. No creo que sea realmente problema de audio, sino quizás el internet o el Wi-Fi. Ok. Jorge, entonces, si hablamos de la economía, yo estuve leyendo sobre las ventas al detalle y se escucha bien, nos dice María Vitorino, perfecto por aquí, o sea que sí nos están oyendo. Para mi sorpresa, digamos, en el año 2020, el sentimiento o el sentir es que las ventas al detalle se habían visto afectadas o habían disminuido. Y por el contrario, los números dicen que el 2020 hubo un incremento del mercado de ventas al detalle. Entonces, lo interesante de todo esto es que la pandemia reclasificó, porque tú ibas a los moles y estaba todo vacío. Tú dices, bueno, ese es el detalle. Pero resulta que no, que hay muchísimo comercio que se hizo vía internet, que se transformó, pero que la economía siguió moviéndose. Y eso es súper importante porque mucha gente, y voy a poner un ejemplo, nosotros fuimos a ver la película de Marvel que salió el fin de semana y no había nadie en el cine. O sea, en la sala habíamos nosotros y 2 personas más, algo así. Y tú puedes ver, o sentir, wow, ¿qué está pasando? No hay nadie viendo la película, pero resulta que batió récords.
el fin de semana ¿por qué? Porque está el streaming, o sea, hay otras formas donde se está promocionando y donde la gente está comprando, está adquiriendo bienes o servicios. Entonces, es muy importante que entendamos eso, porque ahí como, al menos a mí me pasa una falsa ilusión de que están las cosas paradas o no están pasando cosas, y sí, resulta que sí están pasando, y hay un movimiento de la economía muy importante, y eso, por supuesto, también tiene que ver con que hay recursos en la calle, y por eso, pues, el tema de la inflación. Así que es interesante ver todo lo que está sucediendo y cómo cómo nos afecta como pequeños negocios y cómo podemos adaptarnos a esa nueva realidad, que lo hemos venido hablando todo este año y medio, ¿no? Cómo nos adaptamos nosotros como pequeños negocios a esa nueva realidad, porque el dinero está allí, el movimiento está allí, las necesidades están allí, las necesidades de bienes y servicios, sea lo que sea que usted venda. El mercado está, el poder adquisitivo está. ¿Cómo hacemos para llegarle a ese cliente? Es lo que yo creo que es aquí importante, porque ese cliente cambió de hábitos, hace las cosas de manera diferente. Ahora, ¿cómo nos adaptamos nosotros y adaptamos nuestro negocio a esos cambios? Y cómo estamos atentos a que van a seguir cambiando, porque yo no creo que este cambio, digamos, es simplemente ya cambió y ahora es algo nuevo. No, yo creo que ahora es algo mucho más dinámico, porque aprendimos muchas cosas nuevas de Sí. cómo podemos hacer las cosas. Sí, definitivamente los clientes siguen estando y probablemente siguen necesitando sus servicios y productos. El tema es cómo hacemos para llegarles, cómo hacemos para prestar ese servicio de forma diferenciadora, de que es como como el cliente quiere que se le preste el servicio ahora. Y eso en muchas industrias es muy diferente a lo que era hace un año. Así es. Jorge, y esos cambios en la economía que nos impactan indudablemente, porque cualquier cambio en la forma en que el consumidor accesa a los bienes o servicios, indudablemente pues tiene un impacto. Para los pequeños negocios, yo como lo veo, es que lejos de complicarse la situación, se amplió o se le ampliaron opciones, porque hay muchas opciones donde una persona puede ofrecer sus bienes o servicios de forma mucho más accesible que antes, porque pues Internet, el acceso que da Internet, que dan las plataformas, que dan marketplace como Amazon, son herramientas que indudablemente son económicas, sencillas de implementar, porque no estamos hablando de que necesitas, o sea, es mucho más complicado montar una tienda física y más costoso que montar una tienda online, indudablemente. Sí, el costo para iniciar es significativamente más alto y siempre va a ser una ventaja porque también te permite cambiar. Si de repente una línea de producto no funcionó, ya tu tema del sitio puede cambiar relativamente bajo costo comparado con tener que de repente pintar o cambiar el logotipo en una tienda, etc. Entonces, bueno, es un tema de que uno tiene que pensarlo hoy en día de que es un mundo digital primero y después un mundo físico para ayudar y soportar ese mundo digital. Y porque nunca es uno o el otro, siempre son los dos. El tema es cómo hacemos para ejecutar sobre los dos de una forma que sea práctica para el cliente, práctica para el negocio vender y prestar el servicio o entregar el producto. Y todo eso ya venía. No, esto no es algo que pasó por la pandemia. Esto ya venía. Lo que hizo la pandemia lo aceleró. Correcto. Entonces, ahora cuando estamos pensando en una estrategia de retail, de repente tenemos que empezar, ok, yo estoy buscando este tipo de cliente, voy a vender en línea y de repente yo quiero poner una tienda en tal sitio porque quiero probar que tenga gente entrando a ver el producto, a veces usarlo, etcétera, para entenderlo. Y de esa forma es lo que muchas de las estrategias, no solamente de compañías pequeñas, sino de las compañías grandes están haciendo. Y lo viene haciendo, por ejemplo,
y lo podemos comparar muy directamente con la estrategia que Apple ha implementado los últimos 10 o 15 años, 10 o 12 años. Las tiendas de Apple son la tienda que más vende por pie cuadrado a nivel mundial. Eso va por encima de Pandora, Louis Vuitton, todas esas otras tiendas venden menos por pie cuadrado que Apple Stores. Wow. Con productos obviamente un poquito más económicos. Pero ¿por qué hace eso Apple? Porque ellos tienen un producto que la gente sabe que puede ir ahí a probarlo. El personal está extremadamente entrenado en cómo usar el producto, cómo venderlo y todo eso. Y después lo integran con todos sus canales de ventas electrónicos. Entonces, tú puedes pedir en línea y buscar en el Apple Store. Tú puedes se te puede haber dañado la computadora y la llevas directo al Apple Store para usar la garantía. Y tú puedes ir a ver los productos nuevos en la tienda para después comprarlos en línea porque no te lo quieres llevar porque no tienes el momento para cargarlo o lo que sea. Entonces, haces una combinación indudablemente de las dos formas o las dos plataformas. Y como tú dices, eso es bien interesante. El acompañamiento que hace, o sea, al final, tu gran vitrina, como yo lo veo, tu gran vitrina se llama online, ¿ok? Porque esa es la que puede accesar cualquiera desde cualquier parte, ¿ok? Y tu soporte de esa gran vitrina son tus tiendas, en caso de que decidas que vas a hacer una combinación como lo hace Apple. Pero es interesante verlo así porque es una manera diferente y eso implica indudablemente que tus estrategias y tu forma de manejar el negocio también cambia. Sí. Y en qué inviertes también desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista de todo. Cambia. Sí, eso es así y definitivamente no es como que esta es mi estrategia digital y mi estrategia de la tienda. No, es una estrategia que tenemos que implementar. Y esa estrategia tiene que cubrir los dos aspectos. Porque parte de la estrategia en físico incluye la entrega de los productos a través de FedEx, UPS o Amazon. Porque esa experiencia de entrega, cómo lo vas a entregar, también es una parte de tu física de tu tienda digital. Entonces, hay que pensar sobre todo eso y está muy común que tenemos ahorita personas que quieren empezar a hacer dropshipping y ese tipo de productos. Y es una forma muy fácil de comenzar, pero es una forma limitada de comenzar porque estás a la merced de cómo el otro proveedor entrega tu producto, el producto que estás vendiendo, y ellos crean la experiencia del cliente de recibirlo. Entonces, siempre es importante que nos preguntemos en lo que vayamos a hacer, en cómo lo queremos hacer, en por qué lo estamos haciendo y qué necesita el consumidor que le estoy intentando de vender. Porque muchas veces uno se puede encontrar con que de repente estás estancado en crecer porque tu producto no es diferenciador porque simplemente es a través de un dropshipper y viene como todos los otros productos que envía ese dropshipper. La única diferencia es que en la etiqueta del envío dice tu nombre en vez del nombre del dropshipper. Pero de repente, si tú quieres crear una experiencia que realmente se destaque en el mercado, de repente tu caja tiene que ser una caja que tiene tu logo. O tienes que insertarle algo que va como complemento al producto. Entonces esas cosas tenemos que pensarlas, ¿no? Y no hay una estrategia específica que le funcione a todo el mundo y va a depender de la industria, el producto, el tipo de cliente que estamos sirviendo. Pero es una experiencia, hay que pensar en la experiencia del cliente desde que entró en la página web, desde que fue a una tienda física, si existe, y hasta el momento que usa el producto. Es un tema que tenemos que estar pensando y haciendo una estrategia coherente para implementar. Y eso debe ser un reflejo de nuestros valores como organización. Sí, así que yo creo que hay mucho trabajo que hacer de
reestructuración, de repensarnos y que es constante, digamos, que no se acaba en un solo ejercicio, que es un ejercicio constante que nos permite seguir adaptándonos a lo que está pasando, a los cambios que hay, pero el vernos en los dos escenarios, porque mucha gente siente como que, no, ahora me tengo que ir todo a digital, tengo que hacer todo en una tienda y resulta que no, que realmente tenemos que ver que hay una combinación y es importante que veamos las tendencias en las estadísticas y en la economía. Y la gente sigue queriendo tener la experiencia física, no solamente online. Entonces tiene una utilidad definitivamente y va a seguir teniéndola por mucho tiempo. No es que vamos a ver desaparecer todas las tiendas físicas y ahora todo el mundo es online. No va a funcionar así ni hoy ni mañana. Esto es un proceso donde sigue existiendo la necesidad de ir a la tienda, de tocar, de probarte, de ver. Entonces, las dos cosas tienen que coexistir. Para un pequeño negocio es cómo hacemos para hacerlo eficiente, porque indudablemente desde el punto de vista de los pequeños negocios, una de las cosas que tenemos como problema siempre es, ok, ¿de dónde sacamos los recursos para invertir en las estrategias que necesitamos o los cambios que necesitamos hacer? Entonces, es muy importante que dediquemos el tiempo necesario a pensar para que usemos estrategias eficientes. Sí, y con respecto a cómo la estrategia digital nos puede afectar nuestra tienda física, hay muchas cosas, como por ejemplo, es posible que no tenga que el tamaño de la tienda tenga menos sentido, tenga una importancia de que puedo tener una tienda más pequeña, porque no tengo que tener inventario ahí en el sitio de repente. Entonces uno puede tener de repente algún inventario que de repente es el más común que se vende, pero si hay unas tallas o hay un modelo que no se mueve mucho, puedo de repente simplemente tener un almacén en donde también lo uso para logística de distribución en línea. Y si alguien me lo pide en la tienda, bueno, no lo tengo aquí en la tienda, te lo despacho a tu casa y te llega en 2 días, un día, lo que sea. Y ese es otro punto, que muchas veces nos trancamos con que el shipping, una de las cosas que para vender en línea, y uno tiene que asumir eso como un costo, es que hoy todo el mundo dice que necesita Prime Shipping. Si tú no puedes ofrecer Prime, que significa gratis y en 2 días, básicamente estás fuera de competencia en muchas industrias. Me pasó el otro día comprando en Best Buy. En Best Buy se les acabó el inventario de lo que estaba buscando comprar y me dicen, bueno, pero podemos pedirlo aquí en línea, no te preocupes. ¿Y para cuándo llega? Mañana. Y es una cosa como que uno no se espera de que yendo a la tienda te van a poder tener el mismo producto que no está en la tienda en tu casa mañana. Claro. Ok, de repente esa escala no la podemos implementar todo, pero ok, si no nos ponemos esa visión de hacia dónde vamos, ¿cómo vamos a hacer para llegar? De repente no es un día, de repente es 2 días o 3 días, pero si son 5, 6, 7 días, ya ahí estamos fuera de rango. Y la expectativa entonces se puede decir que de repente van a un competidor o lo buscan en Amazon, etc. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo vendo en Amazon, pero también vendo en mi tienda. Hay muchas veces a uno le sale más costoso vender por Amazon, por las cosas que cobra Amazon y por el manejo de inventario de Amazon, que vender directo por su tienda. Tienes más margen. Entonces, ¿cómo haces para competir? A veces te toca, de alguna forma, amortizar el costo del envío por FedEx o UPS de 2 días, que dentro del precio del producto, y de repente hay que buscar algún tipo de precio por volumen, o de repente no lo puedes hacer por el volumen que tienes ahorita, pero tienes que tomarlo en cuenta de que vas a tener que hacerlo y en algún momento va a empezar a tener sentido de que hay que tomar un poquito menos dólares temporalmente para poder incrementar el mercado, y todo ese tipo de cosas son estrategias válidas. Al final del día uno tampoco puede hacer las cosas a pérdida, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo hacemos para que nuestro modelo de negocio también cumpla con las necesidades del consumidor. Y eso es súper importante.
y también cómo hacemos para que la experiencia de comprar en tu página o en tu tienda sea mejor que la que comprar en Amazon. Ese es otro punto. Pues entonces también tienes el mercado más grande del mundo en Amazon, que vende que tú mismo vendes tus productos ahí y compites para pagarles a Amazon, básicamente. Entonces ahí, ¿cómo haces? Entonces, Claro. ok, cuando trabajas con Amazon, igual que cuando trabajas con un dropshipper, etcétera, tienes un poquito de límites en cómo puedes hacer la experiencia. Con Amazon puedes hacer bastante, pero tienes unos limitantes de cómo manejas la experiencia. Ok, ¿cómo haces para que la experiencia en tu página sea mejor? Sea porque de repente hay cosas adicionales que te sale muy barato regalar, o de repente hay contenido que puedes regalar en tu página web que no lo puedes hacer a través de Amazon. Hay infinitas opciones. Y siempre eso tenemos que regresarnos a por qué por qué existimos y qué es lo que necesita el cliente que le estamos vendiendo. Y eso aplica, ahorita estamos hablando de productos físicos en Amazon, con venta en Amazon, pero eso aplica para cualquier tipo de servicio también. Es exactamente lo mismo. Tienes que buscar alternativas para lograr, y posiblemente la alternativa es una combinación y simplemente tienes márgenes diferentes en los diferentes canales de venta, porque son tener diferentes canales de venta, básicamente. Ese es y cada canal va a tener un margen diferente. Sí. De eso se trata. Así que bueno, tenemos que seguir adaptándonos a la economía, a lo que está pasando. Lo único seguro, señores, es el cambio. Así que tenemos que estar dispuestos a entender, a aprender y a ver cómo adaptarnos desde el punto de vista personal, porque también cada uno de nosotros nos toca pues aprender habilidades nuevas para manejar todas estas herramientas y estas cosas que están pasando y que suceden, o si estamos hablando de redes sociales nuevas que salen, o si estamos hablando de herramientas que tenemos que aprender a utilizar, o servicios que tenemos que contratar, en fin. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y adaptar nuestros negocios y estar dispuestos también a invertirle tiempo, a invertirle dinero para poder desarrollar las nuevas estrategias implementar las nuevas estrategias que se definan, porque también implica un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo importante desde el punto de vista de la organización, de que tienes que entrenar gente, porque tienes que crear procesos nuevos también. Eso funciona, digamos, afecta todo el proceso. Así. Correcto. Así que, bueno, siguen los cambios, siguen los movimientos de lo que está pasando y que a cada uno de nosotros en nuestros negocios, cualquier tipo de negocio que tenga, por grande o pequeño que sea, porque el efecto es a todo nivel. Todas las grandes compañías también están sufriendo modificaciones y los pequeños, por supuesto, también. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esa nueva realidad? Ese es y va a sobrevivir y a ser exitoso y a crecer el que pueda adaptarse a esa nueva realidad, el que pueda hacer una diferencia, el que pueda sacarle provecho a las circunstancias, porque vamos a estar claros, hay muchas oportunidades para sacarle provecho. Esa es una realidad y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, un incremento inmenso de gente buscando hacer negocios en los Estados Unidos, que muchas veces antes no tenían posibilidades o lo veían mucho más lejano porque requerían inversiones mayores, y hoy día es mucho más sencillo porque justamente esta ampliación de que la gente se ha acostumbrado a acceder a servicios y productos online, no le importa dónde estés, hace que, por supuesto, puedas poner una tienda y puedas manejarlo desde cualquier parte del mundo, por ejemplo. Entonces, para emprendedores, dueños de pequeños negocios, hay una inmensa oportunidad para arrancar negocios con muy baja inversión. También, eso también es muy importante de verlo y también de ver, porque puede ser que tengas ya un negocio y quieras ver otras oportunidades también, o abrir divisiones nuevas. Todo eso tienes que ponerlo sobre la mesa. Sí, definitivamente, igual, como venimos diciendo, no es un tema de que me fue mal en la pandemia, me fue mal por la pandemia, es que no nos adaptamos y no aprovechamos las oportunidades que se crearon en la pandemia, porque hay oportunidades infinitas. Esa es la realidad.
Así es, así es. Así que las oportunidades están allí. Si en el caso, por ejemplo, de Jorge, yo quisiera que abriéramos un espacio para hablar de personas que quieren arrancar negocios en los Estados Unidos, porque nos surgen preguntas todos los días sobre eso y nos escriben muchísimo. Sabemos que en nuestra comunidad, pues, hay mucha gente que nos ve desde otros países también y que están interesados en comenzar un negocio en Estados Unidos, en arrancar un negocio en Estados Unidos. Puede ser que se quieran mudar a Estados Unidos, puede ser que no se quieran mudar a Estados Unidos. Realmente hoy día eso es irrelevante porque puedes tener tiendas, pero hay una serie de requisitos y hay una serie de temas que hay que tratar y mucha gente, hay, por ejemplo, surge siempre la pregunta sobre el ITIN, porque hay mucha información por allí regada que no es muy entendible y hay preguntas sobre el ITIN, como que si el ITIN me permite hacer cosas. Y yo quería mencionar el concepto del ITIN, ITIN. Eso es un número de identificación fiscal, un número de identificación para impuestos, para personas naturales. Y eso se le otorga a personas que tengan responsabilidad fiscal en los Estados Unidos y no tengan un número de seguro social. Quiere decir que si una persona es extranjero y tiene una obligación fiscal en Estados Unidos y va a tener que presentar una declaración, va a tener que tramitar un ITIN para poder presentar esa declaración. Si una persona vive en los Estados Unidos y no tiene número de seguro social porque la visa que tiene no le permite sacar un número de seguro social, pues no tiene un permiso para trabajar, lo que sea, y tiene... Se quedaron ilegales. O se quedaron ilegales también, porque puede ser una persona que no tiene estatus migratorio, también puede sacar un ITIN, porque no tiene nada que ver con el estatus migratorio, tiene que ver con una obligación fiscal y con la imposibilidad de tener un número de seguro social. Que el número de seguro social, pues los tenemos todos los que vivimos en Estados Unidos, que tenemos la posibilidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos. Entonces, si usted es un extranjero que vive fuera o una persona que no tiene papeles y vive en los Estados Unidos o que tiene papeles pero no tiene permiso para trabajar, porque hay mucha gente que viene y como acompañante, por ejemplo, y no tiene un permiso para trabajar y no le dan un número de seguro social, pero va a ser dependiente de una persona que va a hacer una declaración o sacar el ITIN le va a permitir tener algún tipo de crédito fiscal o lo necesita para cualquier tema de impuesto. No, pues de repente también puede tener ingresos por intereses o ingresos de otros países que tengan que declarar al convertirse en residente fiscal. Entonces, recuerden que aquí en los Estados Unidos las responsabilidades se adquieren estés o no estés registrado. Entonces, uno tiene responsabilidad, no importa tu estatus migratorio, de cumplir con las leyes de impuestos. No tiene un impacto una contra la otra. Hay ciertas condiciones que pueden causar que la forma que reportan los impuestos es un poquito diferente, pero hay que cumplir con las reglas de impuestos independientemente del estatus migratorio que tengan. Y eso va también para personas como para compañías también. Entonces solamente porque no estoy registrado para hacer negocios en el estado de Nueva York, no significa que no tengo responsabilidades que cumplir con el estado de Nueva York, por ejemplo. Si yo soy una empresa que vende hacia Nueva York desde Florida, por ejemplo, hay unas reglas que se llaman el nexo económico, y ese nexo económico se da por el valor de las ventas y el número de transacciones que hago hacia el estado de Nueva York todo el año. Y entonces eso me puede causar ciertas responsabilidades en el estado de Nueva York, como si fuese una compañía de Nueva York. E incluso me causa que me tenga que registrar en Nueva York, me causa que tenga que pagar impuestos en Nueva York, etcétera, etcétera. Y esas cosas no se reflejan automáticamente, y es probable que nadie te las va a decir hasta que no tienes un problema. O hasta que un tercero no reportó en nombre de ti algo al estado de Nueva York. Y lo estamos viendo con sales tax, lo estamos viendo con impuestos sobre la renta, lo estamos viendo con empleados que están trabajando desde otros estados porque se mudaron por la pandemia o se estaban mudando de todas formas. Una compañía puede tener responsabilidad en los 50 estados y una compañía extranjera puede tener, una compañía de Colombia, Perú, México, Venezuela, donde sea, puede tener responsabilidades para pagar impuestos en los Estados Unidos o puede tener responsabilidades para pagar impuestos en ciertos estados o en todos los estados dependiendo de la operación que tenga. Solamente por no ser una compañía americana no significa que no tiene responsabilidades en Estados Unidos. Entonces es súper, súper importante que cuando
estemos hablando de hacer negocios internacionales, estemos tomando en cuenta todas las perspectivas, porque hay complejidad del país de donde vienen, del país a los Estados Unidos y después de los estados en donde posiblemente estás haciendo negocio. Sí, la realidad es que es un espectro bien complejo, pero bueno, lo importante aquí es que hay posibilidades de hacer negocios, porque la realidad es que esto lo estamos viendo cada día más por el hecho de que se amplían las posibilidades, indudablemente. Hay situaciones que se presentan debido a esa ampliación de operaciones y de posibilidades que hay, porque antes era casi que imposible decir voy a vender en Estados Unidos si yo estoy en un país allá y no tengo posibilidades de hacer, por ejemplo, online cosas, o etcétera. Entonces, hoy día, con la globalización que existe, el comercio internacional y la manera en que se facilitan las operaciones, pueden existir todas estas cosas. Así que tienen que estar muy pendientes, es muy importante porque recibimos todos los días comentarios, preguntas sobre el tema y recuerden que pueden hacer un Quick Discovery Session gratuito de 15 minutos en nuestra página web, donde podemos allí responderles preguntas puntuales o ayudarlos a definir los servicios que necesitan para iniciar su negocio, para arrancar. En cuanto al ITIN que mencionaba, el número de identificación fiscal individual para personas, nosotros somos Certified Acceptance Agent. Eso es que somos autorizados por el Departamento de Rentas de los Estados Unidos, IRS, para tramitar ITIN. Y eso implica que nosotros podemos validar documentación original de ustedes para que no tengan la necesidad de enviarlas al IRS, porque para los que no lo saben, el ITIN, cuando uno lo va a tramitar directamente con el IRS, tiene que enviar documentos originales, pasaporte original a las oficinas de ellos o ir a una oficina del IRS a que lo verifiquen. Entonces, nosotros podemos apoyarlos en hacer esa verificación sin necesidad que ustedes tengan que ni siquiera viajar a los Estados Unidos, porque podemos hacer vía Zoom una entrevista. Necesitamos una copia certificada de los documentos, tienen que ser certificadas por el ente emisor, en fin, se necesita una serie de procesos, pero podemos hacerlo, lo cual implica, por supuesto, mucha conveniencia, porque no tienen que viajar a los Estados Unidos para hacer el proceso si no están acá, y los podemos apoyar en hacer ese trámite que hoy día es necesario para muchos casos. Mucha gente quiere sacar un ITIN porque lo quiere sacar. Insisto, si usted quiere un ITIN, tiene que tener una responsabilidad fiscal o una potencial responsabilidad fiscal. ¿Cómo se adquiere una potencial responsabilidad fiscal? Pues porque usted tiene un negocio en Estados Unidos y potencialmente va a tener un ingreso por ese negocio, por ejemplo, y creó una LLC. Entonces, ese tipo de cosas son las que van a generarle la obligación o potencial obligación fiscal que podría generar la posibilidad de tener un ITIN, pero no puedes sacar un ITIN porque sí, porque yo quiero. Y eso es importante destacarlo porque mucha gente nos pregunta y siempre existe como que la intriga o esa información de que yo quiero un ITIN porque lo quiero. No, necesitamos poder soportar que tiene una responsabilidad fiscal, bien sea que tiene que presentar una declaración de impuestos o que tiene una LLC y tiene una potencial responsabilidad de impuestos, o va a vender una propiedad también, o tiene alquilada una propiedad en los Estados Unidos. Eso también podría generar una obligación fiscal si está arrendada. Recuerden, eso también es otro tema, Jorge, que siempre nos surge, que gente que tiene inmuebles en los Estados Unidos y los tiene arrendados y no está cumpliendo con su responsabilidad fiscal. Recuerden que si tienen ingresos en Estados Unidos, no importa si usted es extranjero, usted tiene responsabilidad o puede tener responsabilidad fiscal y de declarar impuesto, incluso si no le da ganancia. No tiene que ver con que tenga ganancia. Puede tener la responsabilidad de declarar impuestos en los Estados Unidos como no residente. Así que muy pendiente de eso, porque luego se presentan los problemas el día que quiera venderle el inmueble, porque no va a tener la documentación necesaria. En fin, es muy importante, lo hemos visto en muchos casos y siempre surge esa duda y esa pregunta. Así que hay muchos temas, y recuerden que también es importante que cuando busquen asesoría de gente que tenga experiencia en temas con
personas no residentes de los Estados Unidos, porque es un tema bien especializado. Nos conseguimos también mucho que van a un contador de X de la esquina que no tiene experiencia y terminan no reportando las cosas que tienen que reportar porque no tienen el conocimiento. El tema internacional y de las responsabilidades internacionales es bien especializado y aunque usted no lo crea, hay muchísima gente, muchísimos contadores, muchísimos preparadores de impuestos que no conocen sobre estas regulaciones. Y si le hacen una declaración como cualquier local, seguramente van a tener problemas si no están reportando lo que tienen que reportar a nivel de lo que significa para ustedes como un internacional. Sí, es así definitivamente y nos vienen todas las semanas con un problema. Hay alguien que trae un problema de algo de impuestos y eso viene porque trabajaron con alguien que no conocía ese aspecto de los impuestos y es un tema complejo. No podemos decir tampoco que nosotros no lo sabemos todo. Lo que sí es que tenemos muchos años de experiencia en trabajando con personas internacionales. Y tenemos las fuentes de información también para poder investigar y hacer las investigaciones necesarias para si hay alguna situación nueva, diferente, poder identificar el curso de acción adecuado. Sí, eso es importante porque muchas veces creemos que la persona que nos está preparando cualquier tipo de reporte tiene la responsabilidad absoluta de saber o de asesorarnos con todo y la verdad es que no es así. La responsabilidad recae sobre el pagador de impuestos, sobre ustedes. Ustedes son los responsables últimos, sea quien sea que les preparó los impuestos. Así que la recomendación es que ustedes conozcan como mínimo la información para que puedan supervisar adecuadamente y saber si algo no está bien o les suene raro. Por eso nosotros siempre nos esforzamos en que tengan videos con información que los ayude a tener un marco referencial de información para que ustedes puedan, sea que lo hagan con nosotros o no. Realmente el tema aquí es que como usuarios asumamos la responsabilidad que nos corresponde porque al final las consecuencias, adivinen quiénes las van a pagar, los bolsillos de ustedes. Esa es la realidad. Entonces, y eso cuesta dinero, ¿ok? Les cuesta simplemente dinero y muchos dolores de cabeza. Tenemos, por ejemplo, un caso que hace poco vimos que hizo la declaración por su cuenta la persona con TurboTax y dejó de hacer unos formularios y por ahorrar quizás, no sé, $200, $300, X, lo que sea que se haya ahorrado, pero la multa, estamos hablando de $10,000 por cada año que no lo hizo. Entonces, cuando usted compara las posibilidades de lo que los errores podría ser, sea que lo decida hacer usted o decida buscar a alguien, son de ustedes. Esas son las consecuencias que van a tener que pagar y resolverlos, porque muchas cosas se pueden resolver. Vamos a estar claros, aquí no estamos para crear, digamos, espantar a la gente de lo que no, se pueden resolver, se puede lograr a lo mejor disminuir las penalidades o incluso eliminarlas, pero es un trabajo que hay que hacer. Y es un trabajo que también va a costar dinero, que lo haga alguien experimentado y que sepa. Entonces, para evitarnos todos esos temas, esos inconvenientes, esos costos, lo mejor es tratar de hacerlo lo mejor posible desde un principio. Así que la recomendación siempre es, si usted tiene temas internacionales, si usted es un extranjero que hace inversiones en los Estados Unidos o tiene negocios en los Estados Unidos y tiene negocios afuera, usted tiene responsabilidades que son complejas y que requieren una serie de formularios y de cosas que tienen que hacer que no son tan sencillas y que no hacerlas cuesta mucho dinero y tiene unas multas muy importantes. Entonces, ustedes tienen que conocer. Les recomendamos que vayan a nuestro canal de YouTube y allí van a conseguir información sobre responsabilidades para extranjeros haciendo negocios en Estados Unidos o invirtiendo en los Estados Unidos, que yo creo que es primordial porque mucha gente se queja de que Estados Unidos es muy complejo y de que aquí es difícil hacer dinero, pero lo que sí es relevante e importante es que conozcamos cómo funciona Estados Unidos, cuáles son nuestras responsabilidades para que luego no paguemos las consecuencias, porque el tema es ese, que si lo hacemos
de forma inconsciente o no tomamos las previsiones necesarias para aprender y entender, pagamos las consecuencias. Y los costos nos pueden matar. Ciertamente puede ser terrible. A nosotros nos ha tocado resolver temas complejísimos de gente que, por ejemplo, no ha reportado activos foráneos, cosas que tiene afuera. ¿Qué son activos foráneos que usted tiene que reportar si vive en los Estados Unidos? Si usted tiene una cuenta bancaria en el extranjero, si usted tiene acciones en empresas en el extranjero, si usted tiene un portafolio de inversión en el extranjero, todas esas cosas tienen que reportarse. Y si no se reportan, las multas son realmente terribles, terribles. O sea, y resolverlo cuesta mucho dinero. Así que, digamos, en eso tenemos 21 años especializados, tratamos una importante cartera de parte de nuestros clientes, de nuestra cartera de clientes, son internacionales y por eso pues tenemos la especialización, tenemos la experiencia, conocemos de lo que estamos hablando. Como dijo Jorge, tenemos los recursos para acceder a la información, hacer los research, las investigaciones que hagan falta de acuerdo a su caso particular y poder aprovechar también las ventajas de su caso particular, porque vamos a estar claros, también hay países que tienen beneficios porque tienen tratados, pero hay que conocer los tratados, evidentemente, hay que poder entender cómo aplicarlos. Así que es importante que ustedes sepan, entiendan y conozcan el marco básico de información para poder supervisar el trabajo que les están haciendo, porque recuerden que el bolsillo que se va a afectar es el de ustedes. Y eso ninguno lo queremos. Nos puede costar el negocio, nos puede costar la inversión o incluso, déjenme decir, les puede costar su vida si están en Estados Unidos, porque muchas veces mucha gente al final se tiene que ir porque el tema los abrumó y les puede costar muchísimo dinero. Igual lo van a tener que resolver porque con eso no se van a poder ir. Si le deben dinero al IRS, no se van a poder ir. Pero sí es muy importante que seamos responsables y asumamos lo que tengamos que asumir. Es mejor un dolorcito hoy que un problema más grande mañana. Eso también es bien, bien importante, porque mucha gente dice, no, bueno, a mí nadie me ha venido a preguntar. Sí. No esperen que les vengan a preguntar, señores, porque en ese momento más de la mitad de las posibilidades de resolverlo ya no las tiene. Sí, siempre es mejor, si uno encuentra o identifica un error, casi siempre lo mejor es, o siempre lo mejor es cometí un error, corregirlo con la agencia correspondiente, si hay que corregirlo, porque vas a poder tener opciones mucho más flexibles de que después te salga por otro vía, sea por auditoría o por otro tema. Súper, súper importante. Con respecto a haciendo negocios en Estados Unidos, sí, el tema de impuestos es complicado comparado con muchos otros países. Pero lo bueno es que hay un proceso claro y todos jugamos bajo las mismas reglas. No hay reglas diferentes para sus competidores, no hay reglas diferentes para otras industrias de negocio. Por lo general, las reglas son las mismas. Y eso nos trae a que el diferenciador al final del día es nuestro negocio y lo que nosotros hacemos con él. No es el marco regulatorio, no es con quién soy amigo. Entonces eso también nos abre muchas oportunidades. Una de las cosas que sí es muy diferente que en Latinoamérica es que los márgenes de ganancia aquí son mucho menores que en Latinoamérica. Y parte de eso va con que el marco regulatorio es consistente y la economía es estable. Y la economía es estable. Eso hace que la competencia se mantenga y que puedan sobrevivir con márgenes más bajos y prosperar. Pero también eso se da a que hay muchísima competencia, no importa el producto que vas a traer. Y eso es bueno y malo, porque bueno, un producto diferenciador se va a diferenciar y va a tener márgenes más altos que los hace mejor competidor en el mercado después. Pero también lo hace difícil para que el que viene buscando hacer negocios como lo hacía en Latinoamérica no va a funcionar porque ya ese mercado probablemente está tiene sus competidores o vas a estar en una guerra de precios, que nadie gana en una guerra de precios,
o tienes que buscar cómo diferenciar tu producto y servicio para efectos de que tú seas el seleccionado. líder. El feliz seleccionado al final y compren tu producto. Sí, yo creo que una de las cosas importantes y que vemos con frecuencia que nos cuesta como haciendo negocios en los Estados Unidos es el tema de los márgenes. Y en Latinoamérica hay tanta variación en la economía, en las situaciones políticas, la inestabilidad, hace que los negocios tengan márgenes muy altos. Pero ¿qué pasa con los márgenes altos? También los errores se cubren más fácilmente. En Estados Unidos los márgenes son más bajos. Eso implica que los errores nos pueden costar básicamente la ganancia del año. O sea, no es tan fácil cubrir esos errores porque el margen es pequeño. Entonces, por eso insistimos mucho y lo hemos dicho en montones de programas y cada vez que podemos, es importante planear. Es importante planificar, es importante que se sienten y piensen y adapten y entiendan cuál es la estructura de costos, porque un pequeño error, yo he visto errores tan sencillos como equivocarse en el tamaño del alquiler de la oficina o del almacén o lo que sea que van a hacer, y la carga es tan alta que no pueden lograr sacar cabeza. Entonces, hay que entender cómo es esa estructura. También una parte importante de esa estructura es el tema de personal, porque el costo de la mano de obra en Estados Unidos es mucho más alta que normalmente que en Latinoamérica. Entonces nos cuesta mucho entender también esa diferenciación y tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejamos el tema de la mano de obra. Y mucha gente se queja de que le toca hacer muchas cosas, pero sí, efectivamente, no es fácil pretender, digamos, traer lo que tenías en Latinoamérica o en cualquier otro país a los Estados Unidos porque la estructura es totalmente diferente. Sí. Tenemos ahí una pregunta de William Adams que dice que tiene una LLC en Kentucky. Él es no residente americano y vende tratamientos naturales. Creo que están, sí, tratamientos naturales. Desde Kentucky, desde República Dominicana hacia Kentucky, por telemarketing. Tendría que pagar sales tax, probablemente. No estoy exactamente seguro del producto que estás vendiendo, pero si es un producto físico que estás vendiendo hacia Kentucky y estás registrado en Kentucky, 99% chance de que vas a tener que pagarlo. Las reglas de sales tax son muy variantes por cada estado. Entonces, por ejemplo, hablando con... Sí, pero dice que no vende en Kentucky. O sea, está registrado en Kentucky, pero vende fuera de Kentucky. Bueno, hay que, igual, a cada estado que le vendes puede tener unas reglas diferentes y puedes tener que cumplir con esos otros estados. Entonces, sí, las reglas son bien variadas y es súper importante que planifiquen alrededor de tener, de tener eso claro de cómo, con qué tienes que estar cumpliendo. Y a veces uno dice que tengo que cumplir con los 50 estados. Wow, son 50 diferentes reportes. Sí, pero realmente eso es tan complicado, lo que muchas veces nos vemos trancados por lo que pareciera un montón de papeles que hay que hacer. Pero la realidad es que la mayoría de estos estados tienen un sistema en el cual se entra, se ponen los números y esos números lo que hay que establecer es de un proceso de que tu proceso de venta venga a la información adecuada para poder hacer esos registros. Y sí hay un cumplimiento que hay que hacer y estar pendiente un poco, pero después del trabajo inicial de arrancar y configurarlo, es muy limitado a menos que uno esté cambiando tipo de producto que está vendiendo y hay que tomarlo en cuenta. Iba a contar algo que me pasó ayer. Estaba hablando con unos amigos sobre una membresía de unas clases de hacer ejercicio, clases de grupo de hacer ejercicio. Y estábamos hablando sobre los diferentes precios en diferentes partes del país. Y una cosa que salió, que estábamos conversando y me di cuenta era que en Florida, número uno, es más económico la misma clase. Y eso tiene que ver con el otro sitio porque era un sitio de alto costo de vivir.
y la diferencia es sustancial, pero la otra diferencia era que sobre el servicio, que esto es un servicio de clases de ejercicio en grupo, en Florida no pagan impuestos sobre las ventas. En ese estado sí. Y entonces cosas así también, hasta servicios, cuando hablamos de productos, es porque los productos en todos los estados básicamente tienen impuestos sobre las ventas en el 99% de los casos. Con los servicios depende del tipo de servicio. Y ciertos servicios lo tienen, ciertos estados tienen sobre los servicios, ciertos estados tienen sobre algunos tipos de servicios. Y eso es temas de que hay que estar pendiente. Y como mencionábamos, no hay, uno puede tener responsabilidad en los 50 estados si estás haciendo ventas hacia los 50 estados, hacia cualquier estado. Entonces, depende de muchas circunstancias particulares del producto, cómo estás haciendo el trabajo y el volumen que estás vendiendo hacia ese otro estado. Sí, es importante, Jorge, que mencionemos que el sales tax, el impuesto a las ventas, no es un costo, porque mucha gente siente que es una diferencia que hay con Latinoamérica. En Latinoamérica, el impuesto, el IVA, que es lo que normalmente hay en Latinoamérica, se cobra, se paga y la diferencia se entera, por ende es un costo que tienes, ¿no? Aquí no, aquí el sales tax, el impuesto a las ventas, es un impuesto que solamente eres recolector. Entonces, el usuario final es el que paga ese impuesto, se le cobra adicional a tu precio y tú lo colectas y tienes la responsabilidad de colectar y de entregar al Departamento de Rentas del Estado. Entonces, tú simplemente eres un colector. O sea, tú simplemente recoges el dinero, le cobras el dinero, tienes la responsabilidad de cobrar el impuesto a las ventas al usuario final y de pagarlo al departamento de renta. No es parte de tu costo. Entonces, eso es importante porque hay como que un falso concepto y cuando se compara es diferente a lo que normalmente hay en Latinoamérica y hay que entenderlo. ¿Okay? Entonces, no es parte de tu costo, es un monto adicional que tú cobras y que tu única función es recolectarlo y enterarlo al departamento de renta del estado que corresponda. Entonces, yo creo que, Jorge, sobre lo que tú decías del impuesto a las ventas, lo importante aquí es que utilicen un sistema que les permita recolectar la información en forma adecuada para que no se les convierta en un dolor de cabeza el tener que reportar las responsabilidades que tengan que reportar. Eso incluye impuesto a las ventas. Eso, cuando están haciendo negocios en Estados Unidos, es súper importante porque muchas veces vemos que, digamos, no llevamos controles y se vuelve un dolor de cabeza tratar de conseguir la información necesaria para hacer los reportes. Entonces, lo mejor es que tengamos sistemas que se adecúen a Estados Unidos, que nos den todos los números que necesitamos, que nos hagan los cálculos que se necesitan, que tengamos la información para que sea fácil reportar. Eso es como que, por eso lo importante es un buen setup, que estén adecuadamente organizados y definan el proceso. Que el proceso esté adecuadamente identificado porque nos va a ahorrar mucho retrabajo, porque es mucho más complicado ir para atrás y corregir. Y lo que no quieres es que después de que cuando tienes que empezar a reportar, uno tiene una fecha del 15 o 19 del mes que tienes que entregar ese reporte. Lo que no quieres es tener 15 días que estás estresado por sacar el reporte, por validarlo, etc. Quieres tener un proceso que tú confíes y el 2 del mes están cerradas las ventas del mes, validado que no haya nada que hacer en la nota de crédito, que las ventas estén cuadradas y de ahí tú sacas tu reporte que esto va para el estado de A, estado B, estado C y estos son lo exento y lo no exento de reportar. Y tu sistema te saque tu reporte lo más simple posible y se hacen los reportes adecuados. Lo que sí es importante con eso es contar con un profesional que pueda tener los diferentes aspectos y entender los diferentes aspectos de los diferentes estados. Olvídense que alguien se va a saber de memoria todas las diferentes condiciones de impuestos porque son infinitas y todos los estados pueden ser un poquito diferentes. Entonces es súper importante que cuente con unos profesionales que tengan la experiencia de saber cómo buscar la información, tener el acceso a la información adecuada en el momento adecuado cuando surge la necesidad o el tema y que también tengan usted como empresario
trabaje con los contadores de forma proactiva para entender de que estoy cambiando la línea de producto, estoy cambiando cómo entrego el producto o estoy agregando, haciendo ventas a un estado nuevo. Todo eso de una vez lo estén tomando en cuenta para efectos de que no tengan sorpresas en el momento de reportar, porque corregir para atrás es mucho más costoso que corregir para adelante. Incluso tan costoso que, como mencionábamos, el impuesto no es un costo normalmente cuando tú lo haces bien, pero si te agarran para atrás y te dicen, no, esto tenías que haber cobrado el impuesto y no lo cobraste, te toca enterarlo y ahora sí es de tu bolsillo. Porque nunca se lo cobraste al cliente. Entonces, súper, súper importante que seamos proactivos con eso, porque es mucho, mucho más económico contratar con el personal adecuado, con los profesionales adecuados en el estado, y con los sistemas adecuados, porque a veces sentimos que es un gasto de dinero, pero es realmente una inversión porque es mucho más costoso luego si no tenemos los controles adecuados y no tenemos el sistema adecuado que nos permita tener los números como son. Así que, bueno, Jorge, hemos llegado ya al final, estamos ya en los últimos minutos. ¿Algún mensaje final que quieras dar? No, hemos cubierto todo por hoy. Bueno, amigos, muchísimas gracias por tomarse ese cafecito mañanero con nosotros. El viernes vamos a estar en un viernes Friday Mood. Vamos a tener a nuestro amigo Elías Brusual, que va a estar haciéndonos una super parrilla. Tenemos viernes de barbecue, señores, con sus explicaciones maravillosas que nos enseña unas herramientas. Que por cierto, Jorge está utilizando varias de las herramientas de Brusual que nos va a estar dando sus tips de barbecue. Así que nos vemos el viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Ahí por ahí hay una última pregunta por ahí. ¿Existen rubros exentos de sales tax? Sí, señor. Hay muchos servicios, dependiendo del estado, que pueden estar exentos. Les recomendamos pues que haga un Quick Discovery Session en gbsgroup.net y con mucho gusto su caso particular, porque como les dijimos, 50 estados, cada estado es diferente, las regulaciones son diferentes, es complejo. Y nadie se la sabe de memoria, pero sí, hay rubros que no tienen sales tax. De casi todos los productos físicos en casi todos lados tienen sales tax, pero servicios en algunos estados están exentos, algunos, otros tienen sales tax. Así que es muy variada la información. Bueno, nos vemos el viernes con tips de barbecue con el amigo Elías Brusual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Bye. Gracias, Jorge.